Y sigue Carlos Rosa Larraín en 1959 con la Isla Negra y nos habla de la Bretona. Dice, amo a mi Bretona y ella me corresponde, como toda amada, dándome felicidades y tormentos. No, no juzguéis mal. La Bretona no es una mujer, la Bretona es una barca. Y os voy a contar de ella para disipar las dudas. Bueno, la bretona tiene unas formas deliciosas y una romántica leyenda, como si fuera una mujer. Pero, insisto, no es una mujer, es una barca. La historia es así. Uno de esos daneses aventureros, cuyo nombre nunca supe y la bretona no recuerda, vagando cierta vez por nuestra larga geografía, sentó plaza de carpintero en la pequeña caleta de Cruz Grande, hacia la costa de El Tofo, la de los minerales de hierro. Allí se quedó nuestro Nils, de algún modo hemos de llamarlo, trabajando en su oficio, de la mañana a la tarde y ganando a duras penas el puchero. Pero Nils era descendiente de vikings y tenía, como sus abuelos, alma de marino. En aquel villorrio minero había un mugriento bar junto a la playa y allí se sentaba el danés todas las tardes para beber pisco de elqui y soñar, mirando las olas que morían blancas en la arena. Más tarde, cuando el perfumado aguardiente comenzaba a hacer su efecto, Niels se largaba a farfullar fantasías con la mirada fija en la infinita distancia, sin escuchar las bromas de los irónicos rotos del mineral. Era alto y fuerte, rubio de pelo rojo de tez y tenía una tupida barba roja también y crespa. La nariz era como gorda y granujienta naranja. Usaba una vieja camiseta negra arratonada, una gracienta gorra azul y mascaba día y noche su gran pipa corva de raíz de brezo. Los mineros lo creían un poco chiflado y lo llamaban capitán. En las noches de sábado y domingo el pisco le ponía llorosos los ojitos celestes y hablaba del lejano hogar, de su niñez y de sus padres. Contaba que el viejo fue ingeniero en los grandes astilleros de Svendborg. Más tarde, ante las bromas de sus amigos, lo rebajaba a técnico y terminaba después reconociendo que era solo un gran remachador de cascos de acero. Pero él, Nils, vociferaba dándose tremendos puñetazos en el pecho. Era constructor de barcos y apostaba con lengua traposa a que armaría uno muy pronto, y allí mismo, en aquella piojenta caleta. Sus amigos se aburrían al fin de oírlo y allí lo dejaban soñando y haciendo danzar ante sus ojos azules las nubecillas grises del humo de un barco roñoso. Aquellas evocaciones del rojo Niels dejaron de interesar a los mineros. Un día desapareció de la caleta. En la mísera pensión donde alojaba huesos y nostalgias, dejó guardadas sus prendas en una caja de madera ensunchada y avisó que volvería en un mes más. Al mes justo regresó. Venía igual, pero muy contento. Todo parecía haber rejuvenecido en su alma. Además, era primavera y los áridos cerros y lomajes calizos salpicados de cardones, de quiscos y matojos estaban ahora vestidos de verde claro, porque en agosto cayó un aguacero generoso sobre el sediento norte chico. El capitán tornó a sentarse por las tardes en su silla de palo junto a la sucia mesa del bar, pero ahora, en vez de mirar las olas, oteaba ansiosamente el camino que se perdía en el paisaje coloreado de fugaz primavera. Una semana después, llegó al poblado un destartalado camión cargado de maderas, roble del Maule, duro como el hierro e imputrescible, hermoso lingue y alerce de la frontera, con sus preciosas condiciones marinas. Niels aún estaba sobrio aquella tarde y, con los dientes mordisqueando su pipa, los ojos fruncidos y la mente concentrada en los apuntes de una sucia libretilla, fue ayudando a descargar y recibiendo uno a uno los maderos para su barco tanto tiempo soñado. Un fuerte palo de roble, largo de más de 9 metros, formaría la quilla.
otros sacados de la cepa del litre, encorvados y densos, darían los perfiles de la roda y codaste. Luego venían las tablas del lingue, donde se labrarían ligazones y cuadernas. Los macizos baos que sostendrían la cubierta y los listones con que ésta iría revestida. Después contó 100 hermosas y lisas tablas de alerce, que curvándose mansamente darían forma a las esbeltas líneas del casco. Niels revisaba sus maderas con ojos de experto y las palpaba con dedos de enamorado. Luego firmó un recibo y el camión retornó por el sinuoso camino, bamboleando sus barandales sonoros. Cuando el danés hubo almacenado sus riquezas bajo el cobertizo del taller, ya el sol de octubre se había ocultado en el confín de la mar plomiza y todo se tiñó por un instante de escarlata. Esa noche, Niels bebió solamente 2 o 3 vasos de pisco y, muy sobrio, se retiró temprano. Al día siguiente, era domingo, y en la alegre mañana, silbando unas melodías de sus puertos lejanos, el danés puso manos a la obra. Escogió un terreno a propósito, justo en el linde de la tierra con las arenas grises de la caleta. Lo limpió y lo alisó. Durante toda esa semana, el capitán no trabajó para nadie en su taller. Los que pasaban por ahí lo saludaban, y él apenas gruñía un buenos días. Se le vio enfrascado estudiando, con compás y regla en la diestra, unos grandes planos dibujados sobre papel amarillento y llenos de dobleces y ajaduras. Luego estuvo trabajando afanosamente con hachas, serruchos y azuela. Sobre unos andamiajes de palos de desecho, montó, con la ayuda de unos rapaces que lo miraban todo el día, la larga quilla de roble y la niveló cuidadosamente acuñándola después. Por arriba tenía sus originales 6 pulgadas de ancho, pero la había adelgazado y labrado en su parte inferior, dándole la forma de una corva cuchilla arrufada, de proa a popa. Con los formones y los mazos siguió después tallando las ranuras del alefil, que albergaría los cantos de la tabla prima. Preparó más tarde con prolijidad de relojero las 15 o más cerchas que, montadas de 3 en 3 cuartas a lo largo de la quilla, diseñarían las formas y curvas de la nave. Sobre ellas, en el transcurso de semanas y luego de meses, en algunas horas que Niels iba robando a la dura necesidad de trabajar para el estómago, para el sustento se fueron tendiendo las cintas y listones de sostén y luego encajando y curvándose al hornillo, cuadernas y ligazones. Poco a poco había ido naciendo el esbelto casco del velero. Alta y graciosa la roda, la proa, se alzaba al cielo. Fuerte quillote de roble, recio codaste, sacado de una sola pieza curva, que seguía sin cortarlos los nervios y fibras naturales de la madera. Las cuadernas de proa, vistas de frente, marcaban una suave forma de cuña que iría más tarde tajando ágil y firme el agua para lanzarla abierta por las bandas en sonoras cortinas blancas. El amplio vientre del barco se abría a media eslora, formando una panza llena y redonda terminada hacia abajo en 20 pulgadas de quilla, lo que le daría estabilidad y equilibrio en las rachas o mares que llegaran de través. En marzo ya el velero mostraba su elegancia, aun cuando solo era todavía apenas desnuda jaula de varetas, baos y ligazones. En abril se fue vistiendo de curvadas tablas de alerce, prolijamente remachadas en cobre, y sobre los baos de cubierta se fue atornillando el listonaje de lingue, que seguía las suaves líneas de muras y regalas. En mayo Niels se enfermó, una fría tarde cuando colocó la última tabla del casco y se alejó para admirar la belleza de su nave, lo embargó una gran emoción. Varios de los mineros que antes se burlaban de él en el barcito de la caleta habían venido ahora para admirar la prodigiosa obra del capitán. Luego lo invitaron a unas copas y Niels se emborrachó esa noche como nunca. Se embriagó de pisco, de orgullo y de alegría. Cantó, zapateó, se trepaba a las frágiles mesillas y saltaba de una a otra por los aires golpeando los talones como un divo de Bayer. En medio de los gritos y las roncas risotadas de sus amigos. Al estruendo había ido llegando más gente y el cuartucho del bar se hacía estrecho.
Nils brincó sobre el piringoso mesón cuajado de vasos y botellas y desde allí alcanzó una viga de la techumbre que corría descubierta de muro a muro. Forcejeando con brazos y piernas, montó a horcajadas en ella y luego se puso de pie. Su cabeza roja casi chocaba con las humosas tablas que sostenían el tejado. Allá arriba, a gritos, mezclando el danés, el inglés y diversas jergas marineras, vociferaba órdenes a sus imaginarios caballeros. Uno de esos hollinados fantasmas parece haberse querido amotinar, porque, con ronco juramento, Nils lanzó una terrible bofetada al aire. No encontró blanco y cayó desde lo alto. Era muy grande y muy fuerte, y al derrumbarse sonó su corpachón como si hubiera arrastrado la techumbre entera con él. Cayó de costado sobre el borde del mesón y dio un gemido de dolor. Con el brazo izquierdo se apretó las costillas, mientras el derecho se balanceó como un pingajo, roto arriba del codo. Luego se desvaneció. Lo llevaron a su cuartito en la pensión. La curandera de Cruz Grande, doña Maucha, le palpó las costillas y declaró que 3 estaban rotas, con quebraduras de palito verde. Examinó el brazo derecho y con los dedos hábiles mientras pulseaba, fue haciendo encajar astillas de huesos. Halló una punta filuda que había perforado la carne y asomaba sanguinolenta, como una hoja de cuchillo. La viejecilla apreció el tamaño y constató que era pequeña y estaba desprendida de ligamentos y tendones. Con unas tenazas de herrar la cogió fuertemente, luego de un tirón con los labios fruncidos. Nils roncó un alarido y volvió en sí. Miró extrañado en contorno como avergonzado y no dijo palabra. 4 o 5 hombres rodeaban la cama. Doña Maucha tenía aún firme en sus tenazas la esquila del hueso arrancado. Miró en los ojos al gringo, tiró el hueso como basura en un rincón y empezó a fajar y estabilizar el brazo. Iba colocando con sus manos sermentosas y flacas, como ágiles arañas, las delgadas piezas de madera sobre un emplasto de hierbas que cubrió con sucios algodones, manchados de sangre y de pus de otros enfermos. Luego forró el brazo con muchas vueltas de una mugrienta venda. El danés apretaba los dientes y miraba en silencio al techo. No exhaló tampoco un quejido cuando, terminado el arreglo del brazo, la curandera tanteó nuevamente las costillas y con unos pedazos de viejas sábanas y finalmente con la larga faja de lana roja que ofreció un minero, ciñó fuertemente el tórax gigantesco del rubio Nils. Apenas doña Maucha terminó su tarea, el enfermo trató con la mano izquierda de alcanzar su pipa, de sobre la caja vacía de aguardiente que oficiaba de velador. Mejor no fume, dijo la curandera. Puede toser y será peor. El gringo la miró con sus ojos azules y asistió. Luego pidió con voz ronca, ¿un traguito, sí? Bueno, concedió la anciana, y un minero salió corriendo hasta el boliche en busca del licor. Estaba recién amaneciendo. Allí cerca, animado por las primeras luces del alba en el confín de las tierras blancas y las arenas grises, alzaba sus gráciles formas el barquito del pobre carpintero danés. Y así quedó durante los largos días de sol que resecaba sus maderos, esperando las húmedas noches de Camanchaca nortina que los refrescaban nuevamente. La curación de Nils iba muy lenta, porque los huesos eran viejos, y cuando 2 meses después doña Maucha retiró sus fajaduras, las costillas habían soldado bien y sus quebraduras de palito verde, pero el brazo derecho quedó embarado y el mecanismo del codo no funcionaba, ni funcionaría más. El pobre gringo no dijo una palabra, no profirió una recriminación ni una queja. Desde su cuartucho salió pestañeando al sol y se dirigió a visitar su barca. Con un tosco bastón de palo en la mano izquierda sobre la pelambre roja, la grasienta gorra azul y su cachimba entre los dientes, dio 2 lentas vueltas en torno al casco abandonado. El brazo derecho tieso, extendido del todo desde el hombro, palpó con las yemas de sus dedos las bellas tablas de alerce, pulidas y rojizas. Luego, con pasos vacilantes, se dirigió hacia el bar de Cruz Grande. Siguió pasando el tiempo y Nils no trabajaba, solamente bebía, tarde a tarde, usando un crédito que el bolichero le concedía largamente.
Un día llegó desde Coquimbo un taxi destartalado. El radiador humeaba como un steamer y los tapabarros se movían como las negras alas de los guanayes al morir. Frente al bar se detuvo y descendió un señor macizo y chato que, al visitar al gringo en su mesilla, se dirigió sin vacilar hacia él. Nils extendió embarado su brazo derecho y el otro le estrechó la mano con un ligero gesto de sorpresa. El forastero sacó unos papeles de polvoriento paletó y Nils lo invitó a sentarse. Se les vio una hora entera conversando y bebiendo. Después salieron juntos a la playa y el visitante dio vueltas largo rato visitando el casco de la embarcación con ojo de entendido. El hombre era grueso, bajo y moreno. Nils era alto, grueso y rubio. El forastero tenía la pierna izquierda tiesa desde la rodilla y Nils el brazo derecho tieso desde el hombro. Hacían una extraña pareja, por cierto, mientras caminaban lentamente en torno al astillero, cruzando breves palabras. Parecían, sin embargo, entenderse bien y más tarde regresaron al bar. Allí el forastero devolvió al danés unos manoseados papeles que llevaba su tosca firma. Él los despedazó cogiéndolos con la mano izquierda y los dientes. Luego los tiró bajo la mesa mientras el hombre moreno contaba un grueso fajo de billetes que Nils guardó en sus bolsillos sin revisarlos. Después se estrecharon las manos y Nils pidió otra botella de aguardiente. Todo se había realizado con muy pocas frases. El danés vendió su casquito, que ya no podría terminar. Y el visitante, que era uno de esos antiguos y honestos armadores maulinos, se cobró así de las maderas que había dado a crédito al gringo, pero concienzudamente pagó la diferencia que a ojo de marino bien valía el barco inconcluso. El hombre despidió su taxi y aquella noche y las siguientes. Nils lo albergó en su cuartucho de la pensión. Por las tardes se embriagaban juntos, pero en las mañanas desde temprano se le veía al forastero con manos de experto calafate trabajando en su nueva adquisición. En una semana el barquito estuvo listo para ser botado al mar y remolcado. Luego el maulino se fue a Coquimbo y 3 días después, una madrugada de mar calma, reapareció a bordo de un pequeño remolcador que venía haciendo sonar su motorcito asmático al entrar a la caleta de Cruz Grande. Fondió con ruidosa maniobra de hierros a 100 metros de la playa. El pesado anclote sacó por los escobeles 15 metros de cadena aceitosa y el falucho se inclinó saludando con un torpe cabeceo de su proa panzona. En un chinchorro despintado se vinieron a tierra el maulino y sus hombres. Pasaron la mañana y hasta media tarde alistando el casco para botarlo en la baja marea. Habían traído unos rodillos y un yunche negro de grasa que fijaron y acuñaron con grandes estacas en la playa. Estiraron cables de acero y con cadenas aseguraron una fuerte pateca en una roca que parecía haber nacido allí para aquella faena. Y estuvieron listos. Se conocía que el sureño dominaba el oficio. Ya era tiempo, porque pronto la mar empezaría a llenar. Ayudándose de gatas y palancas fueron retirando las cuñas que sostenían la quilla, hasta que ésta se sentó sobre fuertes rodillos que descansaron en la arena. Con unos gruesos cabos, 2 por banda, se la mantuvo horizontal. Los hombres agarraron con sus manos curtidas las manivelas de la cigüeña y empezaron a dar vueltas al winche. Se tesaron los fuertes cables de acero, sonaron los eslabones de la cadena que aseguraba la pateca en la roca, y el barquito empezó a avanzar hacia la mar, que ya estaba besando con ligeras espumas las arenas plomizas. A las 4 de la tarde, las primeras olas juguetonas saludaron al esbelto navío y acariciaron las bellas tablazones de alerce rojo y brillante, y fue corriendo el tiempo de la llena. Serían las 6, apareció una luna redonda casi en plenilunio, y los hombres de los rodillos trabajaban a esa hora desnudos bajo el agua para ir cambiando los maderos. Se los veía emerger resoplando espumas y sus torsos brillaban como el cobre en la luz plateada. Los del winche bañados de sudor seguían accionando las pesadas manivelas chirriantes. El maulino consideró la posición del casco en el agua y suspendió el avance.
La marea estaba subiendo suavemente. Los hombres corrieron a vestirse y luego los de la cigüeña recorrieron máquina y cadenas para llevarlas a bordo del remolcador. Después que todo quedó en orden, dejaron a uno de guardia para observar los progresos del flujo y los demás se fueron al bar en compañía del danés. Ninguno de los mineros, amigos del capitán, se hizo presente. Cuando ya hubo bebido algunos vasos de pisco, el gringo entrevió confusamente que para los rudos rotos chilenos aquello no era una fiesta. La botadura del casquito inconcluso que se llevaba entre sus tablas las ilusiones y sueños del pobre carpintero inválido era un triste episodio que un hombre prefiere siempre vivir sin testigos. Después, cuando su barco se fuera remolcado por el falucho panzón, entonces sus amigos vendrían a acompañar. A las 10 con la redonda luna ya en la altura, boyó en la grupa de una ola más llena el esbelto casco del velero viking. No fue bautizado, no hubo fiesta, ni hizo bandera alguna. El grueso hombretón moreno de la barra del Maule estaba en la popa del remolcador, todo guarnecido de un collar de viejas gomas de camiones, cuando comenzó a resoplar el motorcito. ¡Tum, tum, tum, tum! Se cesaron las espías de remolque y el navío empezó a cabecear graciosamente en las olas, como si se despidiera. Se fueron hacia el sur en la noche tibia, bajo una luna que rielaba sobre las altas aguas calmosas de la pleamar. Niels, solo en la playa, vio partir su navío rolando en la plateada estela del sucio remolcador y lo miró hasta que se lo tragó la noche. Cuando ya no se escuchaba el golpeteo del motor, porque lo apagaron las olas de la marea que casi bañaban sus pies, el capitán se enjugó una humedad azul de sus ojillos fruncidos con el anverso de la mano izquierda. Cuando llegó al bar lo esperaba en la puerta un grupo denso de sus amigos. Mineros, no dijeron palabra. El viejo Cosme, carpintero como él, le dejó caer sobre los hombros un brazo, pesado como una cruz, y se lo llevó adentro. Un vientecillo del sur trajo en sus alas algo como el cantar de un grillo en la noche, y un quiltro huyó a la luna. Tum, 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 tum.